La historia de Emperor no comienza con fuego, sino con amistad. En la Noruega rural, lejos del bullicio de las grandes ciudades, dos adolescentes encontraron un propósito común en la música. Imagina la escena: un seminario de música rock, un evento que para muchos sería una simple actividad extraescolar. Pero para Vegard Teitan, de 13 años, y Thomas Haugen, de 16, fue el destino. Vegard, que más tarde el mundo conocería como Ihsahn, vio los parches de Iron Maiden en la chaqueta de Thomas, a quien el mundo conocería como Samoth. En ese pequeño detalle, en ese símbolo compartido de devoción por el heavy, nació una conexión instantánea. No eran los chicos más populares. Ihsahn creció en una granja, un entorno aislado donde la música se convirtió en su principal compañera. Desde los 6 años tocaba el piano y a los 10 ya empuñaba una guitarra. Inspirado tanto por los íconos del metal como Iron Maiden y Twisted Sister, como por las grandiosas bandas sonoras de compositores como Jerry Goldsmith y John Williams. Samoth, por su parte, era hijo de un bajista de blues, lo que le dio acceso temprano al mundo de la música, aunque su corazón se inclinaba hacia sonidos mucho más pesados y oscuros. Juntos, encontraron en el otro a un alma gemela musical, alguien que compartía esa misma sed de expresión que iba más allá de lo convencional. Comenzaron a tocar juntos, explorando su sonido bajo una serie de nombres que delataban su juventud y su búsqueda de una identidad. Primero fueron Dark Device, luego Seracie y después Embryonic. Su música en esta etapa era una amalgama de las influencias del momento. El death metal estaba en auge y ellos absorbían su brutalidad. Esta evolución los llevó a formar Thou Shalt Suffer, una banda que ya mostraba destellos de lo que vendría. En Thou Shalt Suffer, Ihsahn ya estaba experimentando con guitarras, teclados y voces, sentando las bases de un sonido más atmosférico. Pero Samoth sentía una inquietud creativa que no encajaba del todo en el molde de Thou Shalt Suffer. Empezó a componer música por su cuenta, riffs que eran más crudos, más primarios, más negros. Sentía la necesidad de volver a las raíces, a la esencia más pura y malévola del metal extremo que admiraba en bandas como Bathory y Celtic Frost. Le mostró estas ideas a Ihsahn y juntos decidieron que este nuevo camino merecía su propio vehículo. Así, en 1991, nació Emperor. Lo que es clave aquí, y es algo que a menudo se pierde en el torbellino de controversia que vendría después, es que la ambición artística de Emperor no nació de la escena violenta. Ya estaba ahí, latente en su ADN musical. Desde el principio, incluso en sus proyectos anteriores, Ihsahn y Samoth estaban jugando con teclados, buscando algo más grande, más atmosférico, más cinematográfico. El sonido épico de In the Night Side Eclipse no fue una reacción al caos que los rodeaba, fue una visión que tenían desde el principio y que lograron hacer realidad en medio de ese caos. Su arte no fue un producto de la violencia, sino una visión que se forjó a pesar de ella. Con la idea de Emperor ya en marcha, necesitaban completar la formación. Reclutaron a un bajista llamado Havard Ellefsen, que adoptaría el nombre de Mortis y que, años más tarde, sería famoso por su propio proyecto de música ambiental. En esta primera encarnación, Samoth, sorprendentemente, se sentó detrás de la batería, un rol que no era su fuerte pero que asumió por necesidad. Con esta alineación, grabaron su primera demo en 1992, Wrath of the Tyrant. Wrath of the Tyrant era cruda, primitiva
y grabada con medios muy limitados, pero tenía algo especial. Esa demo era como una tormenta de nieve sónica, caótica y fría, pero con una majestuosidad oculta bajo el ruido. Las melodías de teclado, aunque sencillas, ya estaban presentes, insinuando la grandeza que estaba por venir. La demo circuló rápidamente por la escena underground del metal, un mundo de cintas intercambiadas por correo y fanzines fotocopiados, y llamó la atención. El sello discográfico emergente, Candlelight Records, les ofreció un contrato, un paso gigantesco para una banda tan joven. Con el bastato de un sello, la banda pudo profesionalizarse. Samoth, aliviado, dejó la batería para ocupar su lugar natural como guitarrista rítmico. Para ocupar el puesto de batería, reclutaron a un joven llamado Bart Aithan, que adoptaría el nombre de Faust. Con Faust en la formación, el núcleo de Emperor, que grabaría su obra magna, estaba casi completo. Su primer lanzamiento oficial fue el EP homónimo, Emperor, en 1993. Este EP fue un salto cualitativo enorme. La producción era mejor, las composiciones más complejas y la visión más clara. Canciones como I Am the Black Wizard y Cosmic Keys to My Creations and Times ya estaban presentes en versiones primarias, mostrando a una banda con una confianza y una madurez que desmentían su corta edad. El EP consolidó su reputación en la escena y los posicionó como una de las bandas más prometedoras de Noruega. Su sonido era único. Mientras otras bandas de black metal se centraban en la crudez y la velocidad, Emperor ya estaba tejiendo paisajes sonoros. Estaban construyendo mundos con su música. Pero mientras su universo musical se expandía, el mundo real a su alrededor se estaba contrayendo, volviéndose más oscuro y más peligroso. Emperor no existía en un vacío, eran parte de un movimiento. Una escena que estaba a punto de hacerse tristemente famosa en todo el mundo. Para entender a Emperor, tienes que entender el mundo en el que vivían. Noruega, principios de los 90. Un país conocido por su tranquilidad, su naturaleza imponente y su estado de bienestar. Pero bajo esa superficie pacífica, algo se estaba gestando. Un grupo de jóvenes músicos, descontentos con la sociedad, con la religión y con la dirección que estaba tomando el metal, decidieron crear su propio universo. Se reunían en el sótano de una tienda de discos en Oslo, llamada Helvet, que en noruego significa infierno. El propietario de la tienda era Øystein Aresen, mejor conocido como Euronymous, el guitarrista de la banda Mayhem. Euronymous era el epicentro de esta nueva escena. Era carismático, inteligente y tenía una visión muy clara de lo que quería crear, no solo un género musical, sino un movimiento ideológico. Este grupo de amigos y colaboradores se conoció como el Black Metal Inner Circle o el Círculo Negro. Su ideología era una mezcla explosiva de satanismo teísta, misantropía, nacionalismo romántico y un profundo odio hacia el cristianismo, que veían como una fuerza extranjera que había aplastado la herencia pagana y vikinga de Noruega. Adoptaron seudónimos, se pintaban la cara de blanco y negro para parecer cadáveres, el famoso corpse paint, y posaban para las fotos con armas medievales en bosques nevados. Querían ser la antítesis de todo lo que la sociedad noruega representaba. Querían ser peligrosos. Como Isan explicaría años después, gran parte de esta retórica extrema estaba diseñada para crear miedo entre la gente. Era una forma de rebelión adolescente llevada a su extremo más absoluto, una forma de crear una identidad de nosotros contra ellos. Pero lo que empezó como una pose y una declaración de intenciones, pronto se convirtió en algo mucho más real y mucho más siniestro. Las palabras se convirtieron en acciones. La ideología anticristiana se manifestó de la forma más literal y destructiva posible: la quema de iglesias.
Entre 1992 y 1996, más de 50 iglesias fueron atacadas en Noruega. Muchas de ellas eran stavkirken, iglesias de madera de cientos de años, tesoros arquitectónicos y símbolos de la historia del país. Para el Círculo Negro, eran símbolos de la opresión cristiana que debían ser purgados con fuego. Y Emperor, la banda de los jóvenes visionarios de Notre Dame, no solo fue testigo de esta escalada de violencia, fueron protagonistas. La transición de la música a la violencia fue rápida y brutal, y los miembros de Emperor se vieron arrastrados por la corriente. Samoth, el cofundador de la banda, fue uno de los primeros en caer. Junto a Varg the Burzum, una de las figuras más notorias de la escena, participó en la quema de la iglesia de Skjold en septiembre de 1992. No fue un acto impulsivo de vandalismo, fue una declaración de guerra simbólica. La mentalidad de la época era tan extrema que incluso Ihsahn, el miembro que se mantuvo al margen de los crímenes más graves, llegó a declarar en una entrevista en 1995 que la iglesia de Skjold se convirtió en víctima del verdadero espíritu noruego. Presenciado por la luna, este acto simbólico de guerra anticristiana iluminó la noche con llamas paganas. Estas palabras, aunque impactantes, reflejan la atmósfera tóxica y la ideología que impregnaba la escena. Pero fuego no fue el único crimen. El hombre que se uniría a la banda para grabar el bajo In the Nightside Eclipse también tendría su propio encuentro con la ley. Fue arrestado y encarcelado por asalto, un delito que, aunque menos notorio que los incendios, contribuía a la creciente reputación criminal de la banda. Tres cuartas partes de la formación que crearía una obra estaban o estarían pronto entre rejas. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente oscura, donde la realidad supera la ficción más macabra. Mientras componían estas odas a la fantasía y la noche, su baterista, Faust, guardaba un secreto terrible. El 21 de agosto de 1992, casi un año antes de que la banda entrara al estudio para grabar el álbum, Faust estaba en Lillehammer visitando a su familia. Esa noche, en el Parque Olímpico, un hombre llamado Magne Andreasen se le acercó y, según Faust, le hizo una proposición sexual. Faust aceptó seguirlo a un bosque cercano. Lo que sucedió después fue de una brutalidad indescriptible. Faust apuñaló a Andreasen. En entrevistas posteriores desde la cárcel, Faust describiría el acto con una frialdad escalofriante. Simplemente decidí, con mucha calma, acabar con la vida de este hombre. Quizá mi subconsciente me dijo que tenía derecho a hacerlo, porque él era gay. Al día siguiente, regresó a Oslo y, según los informes, se jactó de su crimen ante Euronymous y Varg Vikernes. El asesinato permaneció sin resolver. La policía no tenía pistas. Este es el punto crucial que a menudo se pasa por alto en la leyenda de Emperor. La banda entró a grabar su obra magna con un asesino no confeso detrás de la batería. Durante todo el proceso de composición y grabación de In the Nightside Eclipse, durante cada ensayo, cada sesión de estudio, Faust ocultaba su crimen. Cada golpe de platillo, cada redoble, cada blast beat atronador que escuchas en este álbum, fue tocado por las manos de un asesino que caminaba libre. La majestuosa y etérea atmósfera del disco se construyó sobre un fundamento de violencia real y un secreto espantoso. La pared de sonido del álbum no era solo una elección artística, era un velo sónico que ocultaba un horror inconfesable.
A pesar del caos que se gestaba en sus vidas privadas y en la escena que los rodeaba, la banda estaba completamente enfocada en su arte. En julio de 1993, emprendieron el viaje desde su ciudad natal, Notodden, hasta Bergen, un trayecto de más de 300 kilómetros a través de los impresionantes paisajes noruegos. Su destino eran los legendarios Grieg Hallen Studios, el mismo lugar donde se estaban grabando otros clásicos del black metal como The Mysterious Dome Satanas, de Mayhem, y los primeros álbumes de Burzum y Immortal. La elección del estudio no fue casual. Querían trabajar con el productor Eirik Hundvin, más conocido como Pitten, que ya se había convertido en el ingeniero de sonido de referencia de la escena. Ir a Grieg Hallen era una declaración de intenciones. Demostraba que, a pesar de su juventud y de la naturaleza caótica del black metal, se tomaban su música con una seriedad y una ambición profesionales. Estaban listos para crear su monumento, como el propio Samot predijo en una entrevista de la época. Este viaje también marcó un cambio en la alineación. Mortis, el bajista original, había dejado la banda, sintiendo que su interés por el metal estaba disminuyendo y queriendo explorar sus propios caminos musicales en el dark ambient. Su reemplazo fue el ya mencionado Chort, quien se encargaría del bajo en el álbum. Así, la formación definitiva que entraría en la historia del metal estaba lista. Ihsahn en la voz, guitarra solista y teclados, Samot en la guitarra rítmica, Chort en el bajo y Faust en la batería. 4 jóvenes, algunos de ellos con crímenes a sus espaldas y otros a punto de cometerlos, a punto de canalizar toda esa oscuridad en una obra de arte. Las sesiones de grabación en Grieg Hallen en julio de 1993 fueron un crisol de creatividad y tensión. Es casi imposible imaginar la escena. Dentro del estudio, estaban creando una de las músicas más oscuras, complejas y majestuosas jamás concebidas. Pero como recordaría Ihsahn años después, también eran solo adolescentes. Hay recuerdos de comer bollos frescos y beber leche con chocolate. Momentos de normalidad juvenil que chocan violentamente con la imagen que proyectaban y la música que creaban. Esta es la gran paradoja de In the Nightside Eclipse. Es una obra de una madurez artística increíble, creada por jóvenes que vivían en una burbuja donde la normalidad adolescente y la violencia extrema coexistían de una manera surrealista. Técnicamente, la grabación fue un desafío. Pitten, el productor, describió el proceso como muy laborioso. Utilizaban una grabadora analógica de 16 pistas, una tecnología que hoy parece arcaica. Y la sincronizaban con un ordenador Atari que controlaba los teclados y los módulos de sonido MIDI. Esta configuración híbrida, mitad analógica, mitad digital primitiva, requería una paciencia y una precisión enormes. La mezcla fue particularmente complicada. Ihsahn recuerda haber remezclado la canción The Majesty of the Night Sky hasta 17 veces antes de quedar satisfecho. La mayor parte de la estructura de las canciones, los riffs de guitarra y las partes de batería ya estaban compuestas y ensayadas antes de llegar al estudio. Sin embargo, muchas de las secciones de teclado más icónicas y atmosféricas del álbum fueron compuestas por Ihsahn allí mismo, sobre la marcha. Esta espontaneidad le dio al álbum una capa de frescura y emoción. Mientras los demás miembros de la banda salían a los pubs de Bergen por la noche, Ihsahn a menudo se quedaba en el estudio, trabajando solo, perfeccionando las melodías de teclado que se convertirían en la firma sónica del álbum. Su dedicación era total. Estaba obsesionado con plasmar la visión grandiosa que tenía en su cabeza. Trabajaron con una convicción del 110%, como diría Ihsahn. Una energía juvenil y una fe ciega en lo que estaban haciendo que compensaba cualquier falta de experiencia técnica. No tenían ambiciones comerciales. En esa época no había ninguna que tener. En el black metal, su única motivación era puramente artística. Una necesidad introvertida y muy noruega de crear algo para ellos mismos. Algo que nadie hubiera hecho antes.
Y lo consiguieron. Crearon una sinfonía de oscuridad que cambiaría el metal para siempre. Terminaron de grabar en julio de 1993. Tenían su obra magna en sus manos, una tenta que contenía un nuevo universo sonoro. Por un breve momento, debió haber una sensación de triunfo, de misión cumplida. Pero esa calma duró poco. Un mes después, en agosto de 1993, todo se vino abajo. La noticia sacudió a la pequeña y unida escena del black metal noruego como un terremoto. Euronymous, el padrino del movimiento, había sido asesinado en su apartamento en Oslo. El asesino no era otro que Varg Vikernes. El asesinato fue la chispa que incendió toda la pradera. La policía noruega, que hasta entonces había tratado las quemas de iglesias y la retórica satánica como actos de vandalismo y gamberrismo juvenil, se dio cuenta de que se enfrentaba a algo mucho más serio. Iniciaron una investigación masiva interrogando a todos los que estaban relacionados con Euronymous y el Círculo Negro. Empezaron a tirar del hilo, y la madeja de crímenes que la escena había tejido comenzó a deshacerse. Uno por uno, los miembros de Emperor cayeron. Samod fue arrestado y condenado por su participación en la quema de la iglesia de Skjold. Short fue detenido por asalto. Y finalmente, durante los interrogatorios, el secreto de Faust salió a la luz. Confesó el asesinato de Magne Andreasen, un crimen que había permanecido sin resolver durante más de un año. El álbum estaba grabado, pero la banda, en efecto, ya no existía. 3 de sus 4 miembros estaban en prisión. El futuro de Emperor y de su obra magna recién creada era completamente incierto. La noche había caído sobre el imperio. Entonces, ¿a qué suena realmente el eclipse? Suena a una contradicción hecha música. Por un lado, tienes la furia cruda y helada del black metal de la segunda onda noruega, guitarras que suenan como sierras eléctricas cortando un glaciar, tocadas con la técnica de tremolo picking para crear un muro de sonido impenetrable, una batería que martilla sin piedad con blast beats que parecen una ametralladora, y la voz de Ixan, un chillido agudo y torturado que suena como si viniera de otra dimensión. Estos eran los ingredientes básicos del género, pero sobre todo eso, flotando como una niebla espectral, están los teclados. Y aquí es donde Emperor rompió todas las reglas. Los teclados en In the Nightside Eclipse no son un simple adorno, no están de fondo para añadir un poco de ambiente, son un personaje principal en el drama. A veces suenan como un coro demoníaco cantando desde las profundidades del infierno. Otras como cuernos de guerra anunciando una batalla apocalíptica. Y otras como cuerdas melancólicas que evocan una tristeza ancestral. Esta integración total de elementos sinfónicos con la brutalidad del black metal era algo completamente nuevo. Esto no era black metal con teclados. Esto era black metal sinfónico. Un subgénero que prácticamente inventaron con este álbum. Las influencias para este sonido tan particular venían de lugares muy diversos. Por supuesto, estaban las bandas pioneras del metal extremo como Bathory y Celtic Frost, cuya oscuridad y crudeza formaban la base de su sonido. Pero Ixan, con su formación en piano y su amor por la música clásica, trajo una sensibilidad compositiva que recordaba la grandilocuencia y el drama de compositores románticos como Richard Wagner. Además, su fascinación por las bandas sonoras de películas, especialmente las de Jerry Goldsmith para películas de terror como La Profecía, se puede sentir en la forma en que el álbum crea tensión y libera catarsis, como si fuera la banda sonora de una película épica y oscura. El resultado es un sonido que es a la vez brutalmente agresivo y extrañamente hermoso, caótico y meticulosamente orquestado. Y si la música te transporta a otro mundo, las letras son el mapa de ese mundo. No eran los típicos gritos contra Dios o las alabanzas simplificadas a Satán que se veían en otras bandas. Las letras de In the Nightside Eclipse, muchas de ellas escritas por el bajista original Mortis y otras por Samod y Ixan, eran poesía oscura, críptica y evocadora.
Hablaban de paisajes majestuosos y aterradores, claramente inspirados en la naturaleza salvaje de Noruega que los rodeaba. Canciones como Beyond the Great Vast Forest pintan imágenes de bosques inmensos y vastos, rodeados de montañas majestuosas y ríos oscuros que fluyen como lágrimas de dolor. Esta conexión con la naturaleza era fundamental para la identidad de la banda. Y del black metal noruego en general, una especie de romanticismo oscuro que veía en los paisajes helados y solitarios un reflejo de su propia alma. Pero estos paisajes no estaban vacíos, estaban poblados por hechiceros negros, entidades cósmicas y señores oscuros. La fantasía, y en particular la obra de J.R.R. Tolkien, fue una influencia masiva, no solo en las letras, sino en toda la estética del álbum. El propio Samot explicó que la palabra Emperor en sus letras se convirtió en una metáfora, en un símbolo para su propia entidad, para el Señor Oscuro, para el Diablo, para el fuerte y poderoso. Era un concepto de poder absoluto y oscuro que impregnaba cada nota y cada palabra. Vamos a hacer un pequeño recorrido por este paisaje sonoro. El álbum comienza con una intro que establece inmediatamente el tono. Es cinematográfico, ominoso, como el inicio de una película de terror épica. Luego estalla Into the Infinity of Thoughts, una odisea de más de 8 minutos que es la declaración de principios del álbum. The Burning Shadows of Silence y Cosmic Keys to My Creations and Times muestran la complejidad de sus composiciones, con cambios de ritmo y riffs intrincados. Towards the Pantheon es un ejemplo perfecto de su dominio de la dinámica, comenzando con una calma engañosa antes de desatar una tormenta de furia. Y entonces llegan los dos himnos del álbum. I Am the Black Wizards, con uno de los riffs más reconocibles y celebrados de todo el black metal, una canción que encapsula perfectamente la temática de poder y hechicería oscura. Y para cerrar, Hino a Satana, un himno a Satán que de forma audaz y casi herética para el black metal de la época, introduce voces limpias, corales, que suenan como un canto gregoriano blasfemo. Era la culminación perfecta para un álbum que no tenía miedo de romper todas las reglas. Y no puedes hablar de este álbum sin hablar de su portada, es imposible. Creada por el legendario artista sueco Christian Wåhlin, también conocido como Necrolord, es una de las portadas más icónicas y queridas de la historia del metal. No es solo una imagen, es una invitación, un portal al mundo que la música contiene. La obra de arte te muestra exactamente el universo que estás a punto de escuchar. Vemos un paisaje montañoso y desolado, bañado por la luz de una luna espectral. En el centro, una imponente fortaleza oscura, una ciudadela del mal que recuerda a Minas Morgul del Señor de los Anillos. De hecho, la inspiración en Tolkien es explícita. La horda de figuras que marcha hacia la fortaleza son orcos en su camino a la guerra. La portada es una representación visual perfecta de la música, épica, oscura, fantástica y llena de una sensación de maldad inminente. Pero hay más detalles. Flotando en el cielo nocturno, entre las nubes retorcidas, se puede ver una figura esquelética montada en un caballo pálido. Esta figura es un guiño a la portada de su EP anterior, que a su vez estaba basada en un grabado del siglo XIX de Gustave Doré titulado La muerte sobre un caballo pálido. Este detalle conecta visualmente el álbum con su pasado, mostrando una continuidad en su visión artística. La portada de In the Nightside Eclipse no fue simplemente encargada, fue concebida como parte integral de la obra. La música, las letras y el arte se entrelazan para crear una experiencia inmersiva total. Es fantasía, es oscuridad, es épico, es In the Nightside Eclipse. El álbum estaba listo, grabado y mezclado, pero el mundo tuvo que esperar, y esperar. Durante 17 largos y agónicos meses, desde julio de 1993 hasta finales de 1994,
La obra maestra de Emperor permaneció en la oscuridad, guardada en las bóvedas de Candlelight Records, mientras sus creadores estaban en prisión. Este retraso, causado directamente por el colapso del Círculo Negro y el encarcelamiento de Samot, Chort y Faust, tuvo un efecto inesperado y paradójico. En esos 17 meses, la historia del black metal noruego pasó de ser un secreto a voces en el underground a convertirse en una leyenda negra internacional. Los medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de las quemas de iglesias, los asesinatos y la ideología satánica. Nombres como Burzum, Mayhem y, por supuesto, Emperor estaban en boca de todos, no por su música, sino por su infamia. Se creó una expectación morbosa y sin precedentes. La gente quería escuchar el sonido que había nacido de tanto caos y violencia. Así que para cuando In the Night Side Eclipse finalmente vio la luz a finales de 1994, el mundo estaba observando. El álbum no solo fue lanzado, sino fue desatado sobre un público que, para bien o para mal, estaba fascinado por su historia. La larga noche de espera había terminado, y el amanecer del eclipse por fin había llegado. La reacción inicial al álbum fue polarizada, como era de esperar. Mucha de la prensa de metal más convencional de la época, que ya veía la escena noruega como una especie de broma macabra, lo ridiculizó o lo ignoró. No entendían la producción cruda, los chillidos inhumanos o la aparente falta de estructura. Para ellos solo era ruido hecho por criminales. Pero en el underground, la reacción fue sísmica. Aquellos que estaban inmersos en el metal extremo entendieron inmediatamente que estaban escuchando algo revolucionario. Comprendieron que la producción no era un error, sino una elección estética para crear una atmósfera fría y distante. Vieron la genialidad en la forma en que las melodías sinfónicas se entrelazaban con la furia de los riffs. Reconocieron que In the Night Side Eclipse no era solo otro álbum de black metal, era el futuro del black metal. Con el paso de los años, la historia le ha dado la razón al underground. Hoy en día el álbum es universalmente considerado no solo como un clásico, sino como uno de los álbumes de metal más importantes e influyentes de la década. Es el modelo sobre el que se construyó todo el subgénero del black metal sinfónico. Bandas como Dimmu Borgir, Cradle of Filth y muchas otras le deben una deuda incalculable a la visión que Emperor plasmó en este disco. Músicos de todos los géneros, como Matt Huffy de Trivium, lo han citado como una obra maestra que trasciende el tiempo y las etiquetas. Al final, el legado de In the Night Side Eclipse es el triunfo del arte. A pesar de la violencia, el odio y los crímenes que rodearon su nacimiento, la música prevaleció. El álbum no es grande por la infamia de sus creadores, es grande a pesar de ella. Se ha convertido en la prueba definitiva de que de la oscuridad más profunda, de la confusión y la rabia de la juventud, pueden hacer una belleza majestuosa y eterna. Un monumento sonoro que, incluso décadas después, sigue transportando a quien lo escucha a un mundo de bosques helados, cielos estrellados y una noche eterna. Un monumento de black metal que cambió la historia para siempre. La historia de Emperor no terminó aquí. Si quieres saber cómo la banda se reconstruyó desde la prisión para crear su siguiente obra maestra, mira este vídeo sobre Anthems to the Welkin at Dusk.